Hola, bienvenidos a un nuevo workshop Gobierno Local y Confianza Ciudadana organizado por el Consejo para la Transparencia. Antes de dar el paso a nuestros invitados, un pequeño alcance. Desde el estallido y particularmente también desde la pandemia, las consecuencias que han traído estos dos eventos han trastocado todo orden, desde el orden del punto de vista del poder, de la familia, el trabajo, pasando por los partidos políticos, pasando, digamos, por el gobierno, oficialismo y también por toda la oposición y además también todas las organizaciones locales. Uno de los temas que siempre ha estado presente a partir específicamente como de octubre en adelante, aun cuando ya estaba antes, es el tema de la confianza. Y cuando hablamos de la confianza, hablamos de la desconfianza también. Y esta desconfianza no es solo antecedentes que están dentro de las encuestas locales. Quisiera recordar que hace algunas semanas se dio a conocer una encuesta Ipsos Public Affairs que fue realizado a todo el globo, a todas las naciones, y los resultados frente a la pregunta, diría que las cosas en el país están caminando en la dirección correcta, tratando de medir la confianza y la desconfianza. El resultado final, y esto lo habla una encuesta internacional, es que Chile es el país número 1 en el mundo en la desconfianza frente a cómo se están haciendo las cosas. Un 84% de los chilenos cree que las cosas no van por buen camino. Eso dice mucho. Y dice mucho sobre todo también porque en esta contingencia los gobiernos locales recuperaron un atributo que estaba un poco desdibujado, que era precisamente ser la puerta de entrada del Estado. Los gobiernos locales, los municipios cobraron vitalidad y la gente lo demostró así. Las encuestas también lo revelan, que hoy día se sienten mucho más cercanos de los gobiernos locales que del gobierno central. Digo esto porque hoy día, para este workshop, Gobierno Local y Confianza Ciudadana, nos acompaña, desde luego, el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada. Bienvenido, Jorge. Hola, Jorge. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y nos acompañan 4 alcaldes. Nos acompaña la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Bienvenida, Carolina. Nos acompaña también Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central. Nos acompaña también, bienvenido, nos acompaña también Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, bienvenida. Y también el alcalde de Renca, por lo que veo, Daniel Jaue, el único de los alcaldes cuarentenados hasta el momento. Bienvenido. De Recoleta, Héctor, un abrazo. Recoleta, hago la recomendación, la R se me pone, Recoleta. Daniel Jaue, estamos Recoleta, cerca, pero Recoleta, efectivamente. Pero igual que Renca, cuarentenado. Bien. Bueno, sin más preámbulos de la introducción, quisiera dar la palabra a Jorge Jaraquemada para que nos cuente sobre esta invitación e importancia de hablar sobre gobierno local y confianza ciudadana. Muchas gracias, Héctor. Yo quiero agradecer en primer lugar a los ilustres panelistas, a los alcaldes y alcaldesas que nos acompañan hoy, y obviamente al diario El Mostrador que quiso ser media partner en este esfuerzo. Yo quisiera, a modo de muy breve introducción, señalar que Chile está atravesando una profunda crisis de confianza social y política que se caracteriza, entre otras cosas, por la percepción de menores niveles de integridad y de transparencia en el ejercicio de la función pública, debido al aumento explosivo de casos de corrupción. Y esto ha implicado, por ejemplo, que en la última encuesta nacional de transparencia que realiza el Consejo, se revela que solo un 25% de los chilenos confía en el sector privado, mientras que solo un 23% lo hace respecto del sector público, y que el 65% cree que, o percibe que en el último año aumentó fuertemente la corrupción. La transparencia, a nuestro juicio, mejora la percepción de confianza en el ámbito público. No solo aumenta la confianza en el sector público, sino que disminuye la percepción de corrupción en los propios organismos públicos. Y también
cuando el acceso a la información resulta útil, fácil y rápido, mejora la confianza que la gente tiene en el sistema público. Pero además hoy día la ciudadanía exige transparencia. El 86% de los ciudadanos considera que la transparencia es necesaria. Y les puedo contar que en estos poco más de 10 años de vigencia de la ley de transparencia han habido más de 100 irregularidades administrativas que se han identificado precisamente a través del uso de la ley de transparencia. El ámbito municipal es clave. Los municipios tienen un rol muy importante. Son la primera cara del Estado frente a la ciudadanía. Es la institución a la que mayoría las personas recurren cuando tienen que resolver un problema o una necesidad. Pero al mismo tiempo deben cumplir con obligaciones de transparencia. Y deben hacerlo con recursos limitados que deben desplegar para desarrollar múltiples servicios y cumplir con muchas obligaciones. En este sentido, yo veo que los municipios tienen dos grandes desafíos. El primero es avanzar en mejorar el cumplimiento de las normas de transparencia. El promedio histórico de transparencia activa de los municipios es muy bajo, es solamente un 59%. Y el promedio histórico de cumplimiento del derecho a acceso a la información es de un 75%. Que si bien es alto, igual está por debajo del promedio de los órganos centrales de la administración. Y un dato no menor es que el 97% de las sanciones que el Consejo ha cursado en estos poco más de 10 años de vigencia de la ley ha recaído precisamente en los municipios por. Por eso veo ahí un primer desafío relevante. Un segundo desafío tiene que ver con avanzar en buenas prácticas, elevando los estándares en probidad y en transparencia. Y para esto no es necesario esperar cambios legales para poder avanzar. Está el ámbito, por ejemplo, de la transparencia presupuestaria y la reducción de puntos. Está el ámbito de intensificar el uso del sistema de compras. O, por ejemplo, medidas coyunturales para un tiempo que se nos avecina, como es inhibirse de contratar personal horario en tiempos electorales. En este desafío, el Consejo, creo yo, aporta desde dos puntos de vista. Primero, con un modelo de gobierno municipal que desde hace mucho tiempo está a disposición de los municipios. Y segundo, con la reciente creación de un laboratorio de integridad que está precisamente destinado a colaborativamente ayudar a mejorar sus procesos internos. Pero además hay un riesgo que yo veo que me parece muy acuciante, que es que existe una peligrosa relación entre narcotráfico y corrupción política que provoca crisis en el orden institucional, afecta la seguridad de las personas, tiene efectos nefastos en algunos sectores de la economía y además desarrolla una trama de influencia y de coacción a nivel tanto policial, administrativo como judicial que les permite a las redes de narcotráfico adquirir el poder suficiente para manipular la ley y las instituciones en favor de sus propios intereses. Y este riesgo se hace mucho más latente a nivel local porque es más propicia la erupción de estas bandas que generan un peligroso clientelismo y caudillismo en los barrios basados en una estructura de asistencia a la gente que va construyendo lealtades. Y termino señalando que me parece que la transparencia es más necesaria que nunca. Hemos sido testigos del importante rol que han jugado los municipios en la actual situación de crisis sanitaria, pero tan relevante como las acciones eficaces y oportunas en el manejo de la pandemia es la legitimidad que estas acciones tengan ante la ciudadanía. Y en ese sentido, creo que gozaría del mismo reconocimiento que los municipios han experimentado en el ámbito de sus acciones para enfrentar la pandemia, que se sumen con entusiasmo y con convicción a fortalecer sus estándares de probidad y de transparencia. Me parece que máxima transparencia para que los ciudadanos puedan entender y entregar su credibilidad a las instituciones, para que puedan colaborar, puedan adherir a las medidas adoptadas y finalmente confíen, es decir, tengan tranquilidad de que las acciones y decisiones que se están adoptando son en aras de su bienestar. Muchas gracias, Héctor. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, ahora tiene su turno para expresarnos, digamos, cuáles son
su perspectiva o sus recomendaciones sobre cómo llegar a acercarse más a la ciudadanía. Dejamos entonces a Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén. Hola, muy buenos días todavía a todos. Agradecer la invitación a Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo, y también saludar a mis colegas, alcalde y alcaldesa Evelyn Matei, Daniel Jaude, Rodrigo Delgado y Héctor, también a ti y a todos quienes están siguiendo esta transmisión. Voy a tratar de sintetizar algunos temas que hemos ido desarrollando, pero yo creo que lo principal es hacernos cargo de que el país, y por supuesto también muchos países, venimos hace tiempo viviendo una crisis de representación y de confianza en las instituciones. Y en Chile esto tuvo una expresión concreta, como fue el estallido social, donde había como indignación acumulada por los ciudadanos y por distintos temas, y se manifestó también de diversas maneras, ¿no? Yo no diría que de una sola manera, sino que de diversas maneras. Y si bien esta crisis de confianza ha golpeado toda la institucionalidad del Estado, también es cierto que los municipios y las autoridades hemos jugado un rol relevante para hacer esfuerzos en recomponer esta relación. Aunque nosotros estamos, y no hay que ser soberbios, entre los menos malos, porque también estamos mal evaluados como instituciones públicas en general, pero quizás estamos dentro de los menos malos, y por lo tanto hemos venido, y yo creo que eso tiene que ver con que hemos venido implementando, o sea, hace tiempo, de distintas formas, los problemas de diseño y de implementación de políticas que no se hacen cargo de corregir las principales desigualdades que afectan a los ciudadanos de nuestro país y con las cuales al menos nosotros tenemos que convivir. Y además hemos hecho a través de nuestras gestiones de distinta manera, desarrollado políticas y programas que justamente buscan disminuir esas brechas. Y yo creo que eso los ciudadanos de alguna manera lo han entendido, y por lo mismo nos han castigado menos en esta crisis, pero y nos han dado y reconocido de alguna manera un poco de mayor confianza. Ahora, esta mayor visibilización de alcaldes, alcaldesas en el debate público nos ha puesto un desafío, además, como instituciones locales, administraciones locales, porque no somos gobiernos locales, y yo que te diría que hace años que venimos ensayando fórmulas, y yo creo que es bueno poder también visibilizar esas fórmulas. Y obviamente tenemos que enfrentar esta crisis con una mejor institucionalidad que mejore la relación ciudadano-Estado y que obviamente sea capaz de canalizar las inquietudes y también las propuestas de los ciudadanos. Los ciudadanos no solo tienen inquietudes, también tienen propuestas. Y creo que en ese sentido también hay que hacer una autocrítica respecto de cada una de las instituciones. La institución parlamentaria, a veces entregándonos leyes sin financiamiento, o también poniendo agendas que no son de prioridad ciudadana necesariamente, que nosotros insistimos y a veces somos poco escuchados. También, por supuesto, los gobiernos, y digo los gobiernos porque han habido distintos gobiernos, y en general también las agendas no siempre tienen que ver con estas prioridades que nosotros visibilizamos en el territorio. Y creo que un punto sí es muy importante, es que esto no es unidireccional, y que por lo tanto también tenemos que generar espacios que promuevan la cohesión social y la corresponsabilidad. Esto requiere de compromisos mutuos. También tenemos que tener y formar ciudadanos más responsables, corresponsables, que participen más, no solo que exijan participación, sino que también se comprometan en las distintas actividades, y eso también es una falencia que tiene, o sea, la confianza también tiene que ver con eso. Los ciudadanos se compran a veces algunos discursos aprendidos, pero no hacen el ejercicio de informarse lo que hace su municipio, lo que hace este otro, lo que hace su parlamentario no hace, etc. Ahora, ¿cómo desde lo local intencionar una nueva y mejor forma de relacionarnos con los ciudadanos? Yo creo que hay distintas instancias, pero en el fondo lo que tenemos que hacer es poner en el centro de la acción a los vecinos, sus sueños, sus anhelos, sus preocupaciones, y por eso yo creo que los pilares fundamentales son transparencia, participación y colaboración. Y solo para efectos de ejemplificar, probablemente en el caso de Peñalolén, nosotros tenemos algunas iniciativas que van en esa línea, y que el primer peldaño de la confianza ha sido también ir más allá de lo que nos impone la ley. Siempre no estar cumpliendo lo que nos dice la ley, sino que ir más allá y avanzar un paso más allá. Y en esto, por ejemplo, y lo pongo en época de pandemia, nosotros hemos hecho nuestras propias vocerías respecto de los contagios, los sectores, hemos instalado vocerías que han sido transparentes respecto de la información que se entrega, y también, por supuesto, a través de las redes sociales, generando información que haga que las personas tengan acceso a la información que quieren y necesitan en un momento de crisis. Pero también en los periodos normales nosotros tenemos actividades como alcaldía
en el barrio. También incorporamos, por ejemplo, en la cuenta pública municipal, yo no hago solo la cuenta pública formal, sino que además hago cuentas públicas por macro sector, por macro barrio. Peñalolén es bastante grande, más participativa, donde los dirigentes pueden escuchar de mejor manera qué pasa en su barrio en particular. También tenemos en el ámbito de la participación, por ejemplo, iniciativas como los presupuestos participativos, como en esto hemos tenido obviamente también altos y bajos, ¿eh? Yo creo que en esto hay que ir innovando cada día más. Hoy día la gente quiere conectarse de distintas maneras y tenemos que ir abriendo esos espacios de conexión a veces más digitales, para distintos grupos, para distintos ámbitos, y por lo mismo hemos hecho también ese tipo de iniciativas. Ahora, un ámbito que nos ha desafiado a propósito de la pandemia es buscar espacios de colaboración no convencionales. Siempre hemos creído en la colaboración como un espacio de impulso de iniciativas públicas o ciudadanas. Salieron, no sé, iniciativas que hicimos incluso Mi Pasaje Verde, la Red por la Vía Buena. Las cocinas comunitarias hoy día se han transformado también en un espacio de participación, de colaboración distinto y que de alguna manera nos permite reflotar cohesión social. Y por supuesto también el tema de la innovación. Creo que aquí es un concepto que tiene que estar incorporado en las tareas que tenemos hoy día, que es incorporar la innovación como un elemento para que los vecinos puedan participar de mejor manera, puedan encontrar la fórmula también de poder generar, de poder mostrar sus propios intereses, y yo creo que nosotros también tenemos que innovar en nuestra forma. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a funcionar solo a través de redes, las conocidas, las institucionales, las juntas de vecinos, otro, pero hoy día existen otras redes, los ciclistas, los animalistas, los ecologistas, y todos los istas, que son grupos distintos que funcionan, se articulan de distinta manera y tenemos que innovar. Y por eso también creo que obviamente que esto significa también generar un espacio, y tenemos que hacerlo, de mayor transparencia de la información. Nosotros hemos trabajado con distintas instituciones para ir mejorando la información a los ciudadanos, esto de que entreguemos no solo que la gente conozca el presupuesto municipal, sino que también que lo conozca de buena manera, o sea, de una manera que lo pueda entender, que lo pueda opinar, que pueda decir, que pueda, a través de, por ejemplo, lo que estamos haciendo con el tema de gasto fiscal, pero también yo creo que tiene que ver, y por último, porque entiendo que se me están acabando los minutos, pero tiene que ver con el tema de cómo hacemos también incidencia, cómo incidimos los municipios hoy día en poder generar mayor equidad en los territorios y disminuir las brechas de desigualdad. Yo creo que uno de los temas fundamentales, que es imposible generar un mejor sistema de accountability, de participación de todo, con las desigualdades que tenemos hoy día en los territorios de ingreso per cápita por habitante, porque de verdad que ahí se producen muchas de esas inequidades y de la posibilidad de poder prestar mejores servicios o servicios de calidad. Y yo creo que eso hoy día tenemos que ser, bueno, hay que ser optimistas, yo lo soy por naturaleza, creo que no hay que tentarse con los populismos en este ámbito, sobre todo hay que ser muy responsable, porque también la confianza de los ciudadanos se basa en el cumplimiento de las cosas que uno promete, y por lo tanto también entender de que lo que uno puede prometer son las cosas que se pueden hacer en un periodo acotado, como son nuestros gobiernos locales o nuestras administraciones, y en ese sentido también poder generar acciones muy concretas en esta línea para ir avanzando en lo que es participación y por supuesto también en transparencia, que es la meta que nos hemos impuesto. Así que eso para responder a las preguntas y por supuesto también estar ahí al diálogo con mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, ahora le damos el turno al alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Muchas gracias, Héctor. Bueno, saludarte obviamente a ti en representación del mostrador y también a Jorge Jaraquemada como presidente también del Consejo, y a mis colegas, por supuesto, también a Carolina, a Evelyn y a Daniel, con quienes nos toca muchas veces compartir, más allá de la ideología de cada uno. Yo creo que tenemos visiones bastante compartidas con respecto a el municipalismo y algunos temas que por supuesto tenemos que avanzar para dar mejor servicio a nuestros vecinos y vecinas. En la línea, escuchaba atentamente a Carola y ella tocó 2 o 3 temas que yo también tenía, por supuesto, anotado, lo que habla de que estamos en sintonía muchas veces a la hora de tener un diagnóstico. Para poder entender primero la desconfianza, creo que es bueno entender también que hay, porque a veces
a veces hablamos mucho, digo, como sociedad, los medios de comunicación en general, mucho titular, mucha punta de iceberg, y a veces nos cuesta ver un poco lo que hay debajo. Pero obviamente que el origen de la desconfianza tiene que ver también con lo que decía Carola, ¿cierto? La desigualdad, la inequidad territorial, social, pero no solo económica. Efectivamente, la inequidad y la desigualdad económica trae aparejado también ciertas desconfianzas, ¿cierto? Porque hay distintos niveles en la ciudadanía que, por supuesto, eso también se traslada a desconfianza en niveles de poder, por ejemplo, que puede o no estar relacionado efectivamente con lo económico, a veces no, a veces tiene que ver con cómo se maneja el poder al interior del Estado en general o de los partidos políticos en particular. Y ese manejo de poder, por supuesto, también genera esta desconfianza. Por ejemplo, el acceso a servicios. Pero hoy día, un tema muy relevante, hoy día que lo estamos viviendo y con la era de la tecnología, ¿cierto?, que se ha adelantado en virtud de la pandemia, por ejemplo, el acceso a datos, a información, a tecnología, también genera cierta desconfianza. ¿Por qué perdimos 3 meses de poder haber hecho una mejor trazabilidad, en donde los alcaldes teníamos una visión, ¿cierto? La autoridad sanitaria tenía otra, y finalmente siempre la piedra de tope era la ley de manejo o de transparencia de datos, ¿cierto? De manejo de datos, de privacidad de los datos, perdón. Y perdimos 3 meses en donde los alcaldes queríamos tener los datos de las personas contagiadas, por ejemplo, y finalmente nos decían no pueden tener los datos porque hay una ley que los protege, pero sin embargo, a mí me llaman 2 veces al día ofreciéndome cambiarme de compañía celular, ¿cierto? Y me llaman ofreciéndome créditos y tarjetas de instituciones bancarias de las cuales nunca he firmado nada. Entonces, finalmente, creo que esa inequidad también en el manejo de los datos también genera desconfianza, ¿ya? Entonces, no todo es solamente económico, sino que también tiene que ver con otros procesos que hemos estado viviendo. Y en ese contexto, una misma encuesta, ¿cierto? La misma que hace Ipsos, ¿cierto? Al 70% de la población afirma, por ejemplo, que el estallido social es producto del cansancio y las condiciones de vida en general, ¿cierto? Y ahí uno puede meter en ese saco tal vez todo lo que ha expuesto la Carola, ¿cierto? Y todas las condiciones que obviamente vimos en el mismo estallido social con las mismas prioridades que surgieron a partir de la consulta ciudadana que lideramos también en los municipios. Por eso yo creo que el debate a partir de octubre en adelante, un debate bien llevado, obviamente con la tranquilidad, con la libre deliberación correspondiente, creo que puede ser muy sano para justamente acortar la brecha en sentido también de generar menos desconfianza entre el Estado en general, ¿cierto?, y los ciudadanos. Otro tema que yo creo que es muy importante, la MUCH, hicimos una encuesta nacional de percepción ciudadana respecto a la situación política del país. El 76% de las personas, ¿cierto?, considera que los grandes acuerdos políticos provenientes del Congreso, la presidencia o partidos políticos no están en conexión con la necesidad de la ciudadanía. También lo decía la Carola, ¿cierto? Vale decir, los grandes temas de la gente no son los grandes temas, aparentemente, del Estado. Entonces, hay, obviamente, una desconexión. Yo creo que de octubre en adelante, efectivamente, a lo mejor esa desconexión es un tanto menor, pero no necesariamente los grandes titulares de la prensa, lo que vemos en las noticias, es lo que la gente nos manifiesta, por ejemplo, cuando caminamos por una feria libre, a los alcaldes, alcaldesas, ¿cierto?, con respecto a ciertos temas que son muy puntuales. Y efectivamente, si bien es cierto el mundo municipal, comparto con la Carola, ¿cierto?, estamos mejor evaluados, pero eso no da para celebrar nada, porque efectivamente creo que la responsabilidad que tiene hoy día el mundo municipal es gigantesca. Y es muy compleja de administrar, porque tenemos que administrar expectativas. Y lo conecto de nuevo con la desconfianza, confianza. ¿Por qué lo digo? Porque gran parte de la expectativa de la ciudadanía tiene que ver, y si uno lo cruza, por ejemplo, con los datos de los pladecos comunales, la gente espera de los municipios que muchas veces resolvamos temas que la misma ley no nos confiere mayores atribuciones, mayores, ¿cierto?, responsabilidades o mayores recursos. El gran tema es la seguridad ciudadana, ¿cierto? Y si uno ve el análisis de los países OCDE, por ejemplo, con respecto a los municipios, comparto, no gobiernos locales en Chile, sino que municipios en Chile, gobiernos locales en otras latitudes, efectivamente hay una gran necesidad de la gente de tener respuesta en materia de seguridad ciudadana y somos de los países menos autónomos del mundo en atribuciones justamente para resolver ese tema. Entonces, la seguridad directa o indirecta, obviamente lo que le preocupa a la gente, más del 80%, hicimos un estudio de algunos pladecos
a nivel nacional y efectivamente considera esto pre-estallido, pre-pandemia, o sea, imagínense ahora cómo estarán esos números. Por lo tanto, tenemos que administrar expectativas. Entonces, cuando Jorge, claro, dice el tema del narcotráfico, acá el problema también es otro. Yo creo que hay que dar una mirada distinta. Lo que vemos del narcotráfico es también la punta del iceberg, porque lo que está en juego ahí justamente es que si existe la droga, es porque hay gente que le es funcional la droga. Y esa gente que le es funcional la droga fueron niños que lamentablemente faltó Estado para ellos, faltó una visión local, faltó oportunidades, faltó una buena educación, un buen colegio, porque esos niños, que yo creo que todos los alcaldes acá presentes tenemos experiencias de niños en los cuales han tenido intervenciones municipales y afortunadamente le ganaron a la droga, pero eso no es titular en ninguna parte. Entonces, solamente lo que tenemos que seguir avanzando es en generar estimulación temprana, justamente poner el foco en nuestros niños para que ellos el día de mañana no necesiten la droga. Si alguien no necesita la droga, no va a comprarla, por ejemplo. Entonces, el narcotráfico se puede mirar desde el punto de vista del control, pero también, por supuesto, de las oportunidades que podemos darle a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Algo parecido pasa con el comercio ambulante, ¿ya? Que también tiene que ver con otras situaciones de informalidad administrativa, social, económica, laboral, que por supuesto genera un problema. Bueno, los alcaldes efectivamente aparentamos estar más conectados que el resto de nuestros pares políticos, ¿cierto? Pero obviamente yo quiero poner el foco en que efectivamente la transparencia es muy importante. Podemos hacer muchas cosas con respecto a la transparencia, pero si la gente sigue pensando que nosotros estamos a cargo de la seguridad, si la gente sigue pensando que nosotros somos jefes de los carabineros, cuando a todos nosotros nos dicen en nuestras redes sociales, alcalde, mande más carabineros para acá, ponga más carabineros allá, la gente sigue pensando que somos jefes de la policía, como puede ser un alcalde mexicano, un alcalde cierto estadounidense, que hay policías, digamos, que dependen de ellos. Bueno, si la gente sigue pensando eso, la gente nos va a seguir evaluando por la falta de ese servicio. Por lo tanto, acá efectivamente hay una transparencia, por así decirlo, formal con respecto a lo que nos confiere la ley, y hay una transparencia que yo la podría llamar, ¿cierto?, informal, que es que la gente nos sigue evaluando por cosas que no podemos hacer. Entonces, nunca vamos a poder dar respuesta a esa transparencia informal, porque efectivamente no está en nuestras manos. Nos podemos coordinar con el mayor de turno, nos podemos coordinar con las autoridades, podemos iluminar mejor una calle, podemos hacer un área verde donde hay un sitio de riazo, pero no podemos perseguir, ¿cierto?, al delincuente como la gente quisiera. No somos tampoco jefes de los fiscales, como la gente quisiera, o como la gente nos confiere en su imaginario colectivo, ¿cierto?, atribuciones que por supuesto no tenemos. Entonces, el primer desafío es ajustar las expectativas para poder dar respuesta de transparencia en aquellas cosas que sí nos corresponden y poder también evaluar el día de mañana, y aquí viene el gran tema, una modernización del Estado que dé el ancho con la necesidad de la gente con respecto a las expectativas que tienen de nosotros. Yo soy lo que piensa que efectivamente los municipios todavía en Chile tenemos mucho más que dar. Creo que la gente está alineada con que nosotros los municipios pudiésemos hacerlo, pero hoy día tenemos un Estado que da respuesta ochentera a demandas millennials, y ese es el gran problema. Y damos respuesta ochentera porque nuestra estructura arcaica, que efectivamente se ha parchado y se van poniendo parches, pero acá hace falta una gran reestructuración y una gran modernización del Estado para que efectivamente la gente nos pueda hacer responsable y podamos dar respuesta de las cosas que finalmente son las más relevantes para la ciudadanía. Pero con esto no quiero decir que obviamente no podamos involucrarnos en la transparencia. Por supuesto tenemos mucho que hacer con lo que tenemos. Jorge ya lo decía con algunos temas, algunos ejemplos. La transparencia permite, por cierto, mejorar, ¿cierto?, la rendición de cuentas, ya sea a los niveles formales, uno también podría ir más allá de la ley, como decía Carola, y también genera incentivos en la armonización del sistema municipal. Pero yo creo que hay que avanzar justamente en manos de la tecnología, ¿ya? Una de las cosas que creo que es vital es modernizar los distintos instrumentos de participación. Hoy día hay instrumentos de participación que efectivamente están en la ley, que efectivamente se utilizan poco. Uno podría discutir si uno como Estado o como municipio lo incentiva más, lo incentiva menos. Podría hacer una discusión y a lo mejor hay visiones alcaldías que ponen más el foco en eso, no. Pero más allá del incentivo que pueda poner un municipio, son instrumentos que parecen haber quedado en el tiempo. Porque efectivamente hay algunos, por ejemplo, como la misma ley de municipalidades, ¿cierto?,
la ley de participación, de junta de vecinos, etcétera, muchas veces no están vinculados necesariamente a decisiones concretas. Entonces, a lo mejor hay que avanzar en cómo replantearse cuerpos legales que efectivamente den demanda y ahí también incluir la tecnología en la participación. Ya lo vimos, ¿cierto?, para el proceso inédito que lideramos ahí en ese momento la Asociación Chilena de Municipalidades con respecto a la consulta ciudadana, en donde había muchas críticas, que no iba a funcionar, ¿cierto? Y la verdad es que la participación fue muy alta porque había un espacio que no se había utilizado y había un vacío tal vez justamente en ese momento de que la gente, si bien es cierto, habían hecho cabildo, se habían autoconvocado un cabildo en ese momento, o los mismos municipios habíamos fortalecido esa iniciativa, la gente necesitaba plasmar esto, ¿cierto?, en alguna instancia que tuviese más alcance nacional y ribetes también de tal vez comunicacionales mucho más importantes. Pero, por ejemplo, lo mismo Pladeco, los planes de desarrollo comunitario, la gran mayoría de aquellos Pladeco hoy día son todavía tomos de papel, ¿cierto?, que están ahí, ¿cierto?, en la oficina, que son muy robustos, pueden representar, ¿cierto?, a mucha gente, pero son efectivamente todavía en un formato que son muy arcaicos. Hoy día lo que se debiese avanzar, por ejemplo, que los Pladecos fueran instrumentos digitales de gestión, que obviamente pueden haber alguna experiencia en Chile al respecto, pero no son masivos, y que permita tomar decisiones en tiempo real y permita también tener como panel de control efectivamente de qué tanto se está cumpliendo la voz de la gente o la necesidad de la gente que están plasmadas en esos Pladecos. Lo mismo que a lo mejor habría que revisar, cuánto tiempo van a durar los Pladecos, ¿cierto? A lo mejor hay que hacer instrumentos más livianos, más digitales, que vayan representando las necesidades que hoy día van cambiando de manera mucho más vertiginosa que hace una década o 2 décadas atrás. Las necesidades de la gente hoy día son muy, muy cambiantes y muchas veces todos estos instrumentos que son más pesados, más robustos, con metodologías que efectivamente son muy participativas, pero a lo mejor efectivamente no representan el cambio de ánimo o el cambio de necesidades puntuales de una comunidad. Entonces, modernizar el Estado, modernizar los planes y programas, modernizar los instrumentos, ajustarlo a las nuevas necesidades, ajustarlo a las nuevas tecnologías, creo que es efectivamente el camino que debiésemos discutir y seguir en adelante. Y obviamente hay experiencia, con esto termino, hay experiencia exitosa de participación que genera más confianza, pero también hay que preparar a la ciudadanía. Muchas veces no se trata solamente de tirar a la calle una batería de procesos participativos, si muchas veces la gente tiene cierta desconfianza. Entonces, por ejemplo, está lo que se instaló en su momento, que son las obras de confianza, que partieron con Los Quiero Mi Barrio y hoy día se están extendiendo con ese nombre, que es un poco la versión, ¿cierto?, 2.0 del ver para creer. La gente muchas veces dice, cuando uno llega a una sede, bueno, pero nos vinieron a hablar de este proyecto tantas veces, ya no creen. Bueno, las obras de confianza son pequeños anticipos, por así decirlo, de recursos para que la gente tome decisiones rápido y esa obra de confianza se empieza a ejecutar rápidamente y con eso la gente empieza a decir, bueno, esto era verdad y se empieza a sumar más gente porque mucha gente está esperando en la esquina ahí, no nos acercan mucho a la sede hasta que algo pase. Entonces, los proyectos hoy día tienen esta capacidad de tener estas obras de confianza que van justamente generando mayor participación. Pero también hay que capacitar más, por supuesto, los vecinos, los dirigentes, justamente las nuevas, están las caminatas exploratorias que se hacen cuando salimos a caminar con los vecinos para que vean que las autoridades están en terreno, viendo este foco no alumbra, ¿cierto?, esta vereda acá, y con eso obviamente se va también generando una confianza, una simbiosis entre la autoridad local y por supuesto la gente. Lo mismo, ejemplo, en migración, ¿cierto?, en fondos concursables, con quórum mínimo, en donde tú le asignas el fondo concursable siempre y cuando demuestren que tuvieron una discusión con un quórum mínimo, ¿cierto?, por ejemplo, para generar participación. Bueno, eso quería referirme en esos términos, Héctor. Muy bien, gracias, Rodrigo. Entonces ahora, alcalde Jadwe de Recoleta, tiene su tiempo. Bien, muchas gracias, Héctor. Saludar a ti y a Jorge y a mis tres colegas, a Carolina, a Evelyn y a Rodrigo. Bueno, a partir de algunas consideraciones básicas, yo considero que el tema de la confianza tiene algo que ver, no es menor, el tema de la transparencia, tanto activa como pasiva, pero desde mi perspectiva no es lo relevante, ¿no? Me encantaría que el Estado fuera mucho más transparente y me encantaría que incluso los mismos niveles de transparencia que se le exigen al Estado
se le pudieran exigir algunos sectores del mundo privado que son relevantes para el funcionamiento de la sociedad. No obstante, yo creo que la crisis de confianza que presenta nuestro sistema político tiene que ver con una brecha creciente entre las expectativas que genera la política y lo que la política es capaz de darle a la ciudadanía, ¿no? Creo que en esto un avance fundamental podrían constituirlo el hecho de la inscripción ante notario de los programas de gobierno, porque aquí el tema fundamental termina siendo siempre la corrupción, y la corrupción entendida en el más amplio sentido de la palabra, en el sentido de que todos asumen habitualmente que la corrupción implica el mal uso de recursos públicos, pero también la corrupción es el mal uso de potestades y de atribuciones públicas, ¿no? Entonces, cuando uno pide un voto para efectivamente desarrollar un programa de gobierno y termina no cumpliéndolo, también es un acto de corrupción. Se te entrega una potestad en virtud de efectivamente un mandato, ¿ah? Y tú haces un mandato que poco o nada tiene que ver con aquello, haces un programa de gobierno que ofreces, en donde ofreces precisamente lo que la gente espera, ¿ah? Que mejore la calidad de vida y las condiciones de vida de la ciudadanía a partir del desarrollo de ese programa, y ese programa pocas veces llega, ¿no? Hay que recordar que el Estado Nacional nace como una transacción entre comillas, el soberano, inicialmente el rey, luego las instituciones democráticas, y el pueblo, en donde las contraprestaciones son impuestos y lealtad a cambio de protección. Y con el tiempo esta protección va mutando y la lealtad y el pago de impuestos también van mutando. La protección empieza a incorporar derechos esenciales que van emergiendo a lo largo de la historia, ¿no? Y la lealtad va mutando y también se convierte en participación ciudadana, ¿no? Recordemos que el Estado es capaz de pedirle a la ciudadanía la vida por la patria cuando entra en conflicto con otro Estado, y sin embargo no es capaz de proteger a sus ciudadanos. Por lo tanto, creo que independiente de la relevancia que tiene la transparencia para el tema de la confianza, que yo creo que es fundamental, pero no es con mucho lo único, ¿no? Hoy día el espacio que ocupamos los alcaldes y las alcaldesas de Chile en el imaginario colectivo tiene que ver con que los resultados de la gestión alcaldicia están siempre más a la mano y están a la vista de los ciudadanos y ciudadanas que todos los otros resultados del resto del aparataje del Estado, tanto en su nivel nacional como en los otros niveles subnacionales, regiones y provincias. Y esto tiene que ver con la redistribución o la distribución que hoy día existe de potestad de atribuciones y recursos entre los distintos niveles. Recordemos que el Estado gasta el 80%, las regiones el 8%, los municipios el 12%, y que además dentro de cada nivel hay una asimetría que parece ya a estas alturas vergonzosa y que algunos vienen descubriendo solo en los últimos meses y en los últimos años, con suerte. Creo que efectivamente lo que hay que hacer para profundizar la confianza es redistribuir completamente las atribuciones, potestades y recursos entre los distintos niveles subnacionales, llegar a ser una suerte de equidad, entre comillas, territorial en términos de poder responder a las responsabilidades que todos los actores políticos tenemos, pero en igualdad de condiciones, ¿no? Aquí hay municipios que superan en 4 o en 5 veces el per cápita de otros, y sin embargo a todos se nos exige exactamente lo mismo, ¿ah? Entonces, yo creo que lo que tiene molesto a la ciudadanía, lo que ha hecho que se incremente la desconfianza, es que los programas de gobierno nunca se cumplan y que el no cumplimiento de los programas de gobierno finalmente terminan entregando una sensación de abuso permanente, no solo desde el mundo privado, sino que también desde el mundo del Estado, ¿no? O sea, aquí hay efectivamente algo que resolver y que tiene que ver con lo que cada actor público y privado esperan del otro. Y yo creo que en eso el Estado no puede pretender, por ejemplo, que la gente confíe en él si no es capaz ni de proteger, ni de responder, ni de ser transparente, ¿no? A contrario la ciudadanía tampoco muchas veces puede demandar
más respuestas del Estado, como lo decía Carola, si no hay una participación efectiva, temprana y vinculante, pero eso no solo depende de la ciudadanía. Aquí hay una diferencia fundamental que hay que entender. Cuando hablamos de la responsabilidad del Estado, hablamos de la responsabilidad del Estado, pero cuando hablamos de la responsabilidad de la ciudadanía, hablamos al mismo tiempo de una responsabilidad dual entre la ciudadanía y el Estado, porque también es el Estado el que le entrega determinados espacios de participación. Quiero ir terminando para no pasarme en el tiempo. Creo que lo fundamental, por ejemplo, junto con la redistribución de potestades, atribuciones y recursos para recuperar la confianza, es que en el próximo proceso constitucional incorporemos más elementos de democracia directa en nuestra arquitectura institucional, de tal manera de poder, entre comillas, acercar a la ciudadanía, ¿no?, a la discusión y a la gestión política. En Recoleta, cosas como los directorios colegiados en salud, directorios colegiados en educación, escuela abierta, salud en los barrios, en donde efectivamente el servicio que presta la municipalidad se hace en íntima relación con las organizaciones sociales, o sea, sin ellos no se podría hacer. Implica empezar a entender que la ciudadanía es el Estado, que las organizaciones sociales son el Estado, y que esta última frontera que somos los municipios necesariamente debe correrse para incorporar a los actores a los que decimos servir, porque nosotros somos sus empleados y ellos son efectivamente el Estado. Entonces, la única posibilidad de recuperar la confianza es que los actores políticos nos acostumbremos a llegar a los puestos de gobierno a mandar obedeciendo, ¿no? Y no pensemos que efectivamente llegamos a parcelas de poder que las tomamos como si fuéramos dueños, entre comillas, de una estructura que le pertenece, de una estructura de potestades, de atribuciones y de recursos que finalmente le pertenecen a la ciudadanía. Me quedo ahí. Gracias, Héctor. Muchas gracias, Daniel. Bueno, y ahora finalmente le damos la palabra a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Hola, Héctor. Muchas gracias. Hola, Jorge Jaraquemá. Muchas gracias por la invitación. Y saludo naturalmente a mis colegas, a Carolina, a Daniel y a Rodrigo. Lo primero que quiero decir es que la ciudadanía tiene razón al tener altos grados de desconfianza. Y además me alegro que así sea. En otros países ya se han acostumbrado a malas prácticas. Me alegra que en Chile todavía no nos hayamos acostumbrado y la gente reclame por ello. Lo primero que quiero señalar es que en el término, en relación a la desconfianza, hay varias como áreas distintas, pero que al final se topan. Una es el robo de la plata pública, pero también el robo de la plata privada. O sea, todo lo que tiene que ver con dinero. Yo creo que realmente en los municipios es muy fácil robar. ¿Para qué hablar de las corporaciones, de las fundaciones? Y además creo que se roba mucho. Y efectivamente, ¿y para qué hablar en el sector público? ¿Y para qué hablar en el tema de los carabineros, con los generales y los generales del ejército y las platas políticas y las platas, ¿no es cierto?, de financiamiento de las campañas? Y lo peor de todo es que la gente esto lo sabe, lo intuye, ve como gente que tiene cargos importantes empieza a tener cada vez una mejor vida que no calza con lo que gana y ve que además no les pasa nada. Y yo creo que ahí, en el hecho de que no les pasa nada a la mayoría, viene un tremendo grado de desconfianza y de rabia. Entonces, en el tema, ¿no es cierto?, de esa desconfianza que tiene que ver con platas mal habidas por gente que tiene poder político, poder empresarial, poder institucional, me da lo mismo, pero eso se da mucho. Nosotros por lo menos acá en la municipalidad hemos implantado una serie de cambios a todo lo que son las licitaciones. Les quiero decir que cada vez que hacemos una licitación nos sale más barato que la vez pasada. Es como si tuviéramos un IPC negativo. Pero básicamente nosotros ya nos hemos dado cuenta cuáles son las triquiñuelas que existen para poder dirigir. Muchas veces cuando uno escribe las bases de la licitación ya sabe quién va a ganar. Y a mí me llama la atención que todo esto de la ley de compras públicas hasta ahora se limite básicamente a publicitar, a publicar los resultados, los llamados, etc. Pero yo no puedo creer que no haya nadie que no empiece a mirar las cosas
y se dé cuenta dónde están las trampas. No cuesta nada darse cuenta dónde están las trampas. Nosotros, por ejemplo, bueno, pero la mayoría de las licitaciones son licitaciones públicas, que la mayoría están dirigidas. Y no se ha hecho nada al respecto. La ley de compras públicas tiene más de 10 años y no ha sido capaz de avanzar en una segunda etapa. ¿Para qué hablan, no es cierto, de todas las corporaciones, las fundaciones, la posibilidad de sacar plata ahí es enorme? El tema, ¿no es cierto?, de la Contraloría, yo creo que hay que cambiarlo. No podemos seguir teniendo un solo señor que sea el Contralor General. Necesitamos un órgano colegiado ahí, porque, por ejemplo, puede ser muy buen abogado, y tengo entendido que es muy buen abogado en temas públicos, ¿no es cierto?, administración pública, pero hoy día los problemas son básicamente de platas. Y necesitamos más básicamente auditores. Debiéramos tener gente, ¿no es cierto?, ingenieros que sepan cómo es la forma de robar en el sistema público, porque les quiero decir, no es que no haya dinero en Chile para solucionar los problemas, es que se roba demasiado. Y esto lo vengo denunciando hace 20 años por lo menos. Y lo he pasado muy mal además por denunciar esto. Entonces, esto junto con la ley del lobby, yo creo que realmente requieren una segunda apretada. La ley del lobby, por ejemplo, nosotros ya pusimos a todos los directores, a todos, y también a la jefa de gabinete, a todo el mundo con la ley del lobby, porque todo el mundo entiende que muchas veces también estas licitaciones que van, que están direccionadas para que alguien gane, es porque alguien antes lo vino a ver y se hizo amigo, etc. Y no puede ser que un funcionario público se esté juntando en privado con gente que tiene intereses, ¿no es cierto?, económicos, sobre todo, de alguna manera, con el sector público. Así que todo lo que tiene que ver con el financiamiento y con platas, yo creo que realmente estamos 70 años por lo menos atrasados. Muy, muy mal. Y el hecho de que las cosas se publiquen no significa que nadie las esté revisando y las esté mirando cómo ir eliminando las malas prácticas. Nadie se ha dado... Miren, las licitaciones de basura, las licitaciones de áreas verdes, las licitaciones, todas las grandes licitaciones, ahora de luminarias también, las licitaciones de barrio de calle, todo eso son tantos los dineros involucrados que efectivamente es muy, muy fácil, ¿no es cierto?, ahí hacerse de mucho dinero. Lo segundo es el tema de la participación ciudadana. La ciudadanía hoy día ya no está dispuesta a que sean unos iluminados los que tomemos las decisiones por ellos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que, y creo que como alcalde y alcaldesa, nosotros estamos por lo menos tratando de incentivar lo más posible la participación ciudadana, porque, entre otras cosas, significa que les vamos a ir dando las respuestas que ellos esperan. Porque hay veces que nosotros como autoridades nos interesa una cosa, pero a la ciudadanía le interesa otra. Y la verdad es que al final nosotros somos servidores de ellos. Y son ellos los que tienen que decir en qué quieren que gastemos el dinero. Concuerdo totalmente con Carolina, que también muchas veces ellos creen que se puede hacer todo, pero si tú les muestras qué es lo que es, ¿no es cierto?, el presupuesto municipal, ellos mismos se dan cuenta qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Y lo tercero, que a mi juicio es súper importante, es cuál es la relación del sector público, municipio, etcétera, con grupos y con personas que de alguna manera están con un mayor grado de vulnerabilidad. Y estamos hablando, por ejemplo, de mujeres maltratadas, estamos hablando de migrantes, estamos hablando de personas con capacidades diferentes, con minorías sexuales, estamos hablando con niños cuyos derechos han sido vulnerados, estamos hablando de adultos mayores, estamos pensando también en personas de menores ingresos. Nosotros aquí, por ejemplo, en Providencia, tenemos mucha gente, o sea, todo el mundo cree que aquí todo el mundo es rico, no es cierto. Probablemente no tenemos la pobreza dura que me ha tocado ver, ¿no es cierto?, en Punitaqui y en tantos otros lugares, pero igual hay pobreza, hay desesperanza, y nosotros en realidad, y yo creo que el gobierno, cualquiera que sea el Estado más bien, tiene que preocuparse de esas minorías y de esos grupos, porque de otra manera ellos no se sienten parte de esta sociedad que estamos construyendo. Y eso también genera desconfianza. Cuando tú ves que todos los demás progresan y tú te quedas atrás, eso es algo que es inaceptable. Y eso obviamente que genera desconfianza porque sencillamente sientes que a ti nadie te está tomando en cuenta. Así que esos son como los 3 puntos que a mí por lo menos más me interesan.
hemos tomado en Providencia muchos resguardos en relación a estos tres, pero creo que es mejor a esta altura darle, como habíamos hablado, Héctor, la palabra a la gente que está conectada para que ellos puedan hacer preguntas. Muy bien, muchas gracias, Evelyn. Sí, en función del tiempo, me quedo con algunas ideas para también abrir la conversación de lo que acaban de decir. La responsabilidad de los ciudadanos a informarse se planteó que las grandes preocupaciones del Estado por lo general no son iguales o son contrarias muchas veces a las necesidades de la ciudadanía. Se ha planteado también que el Estado a veces aparece como una frontera, como una barrera, y debería ser la ciudadanía el Estado y no las localizaciones. Se habló también de que la ciudadanía tiene mucha razón con desconfiar, porque se roba mucho, y la corrupción llama mucho también a la desconfianza. Hay varias preguntas, pero quiero, más allá de dar la pregunta particular para escucharlos a ustedes, voy a subir en una pregunta la mayoría de las intervenciones de la gente. La gente es enfática en señalar lo siguiente. La confianza no se recupera con transparencia solamente, se recupera con democracia. Y la democracia, sostienen alguna gente, no es igual a participación. Participación no es simplemente que les pregunten, es que se tomen decisiones en consecuencia de la participación. Entonces la pregunta es, ¿cómo avanzar en democracia en los gobiernos locales, en los municipios? ¿Cómo avanzar en democracia directa de alguna otra manera? Abro la palabra. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos ahora, bueno, y lo tenemos a propósito de que hoy día empieza la campaña a propósito del tema constitucional, creo que una de las oportunidades que tenemos hoy día es de fortalecer nuestra democracia. La gente valora la democracia, pero no le gusta cómo funciona. Entonces, pero le gusta el sistema democrático. Entonces, hoy día tenemos la oportunidad también de hacer una democracia más transparente, más participativa, yo diría más acorde, más moderna, porque también tiene que adaptarse a los nuevos desafíos y por lo tanto yo creo que nuestra principal misión, en el caso nuestro, yo creo, es avanzar, por ejemplo, fortalecer los gobiernos locales. De todas maneras, tiene que ser una forma de avanzar en mejor democracia, porque ya está demostrado de que somos los gobiernos locales los que podemos de alguna manera captar de mejor manera estas necesidades, de que podemos recuperar confianza ciudadana y para eso tenemos que tener una institucionalidad de desarrollo. Yo creo que ahí hay un espacio muy importante y el desafío, digamos, de cuando se habla hoy día de rehacer este modelo institucional, de repensarlo, de rediseñarlo, justamente lo que significa es poder decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Cuáles son los instrumentos? Porque una nueva constitución en sí misma no va a disminuir la pobreza, no va automáticamente, aprobada o no, sino que más bien cuáles son los instrumentos que se establecen para mejorar la democracia, la participación, la transparencia en esos ámbitos. Y por eso yo creo que la oportunidad que tenemos hoy día es única. En el caso nuestro, yo creo que los alcaldes tenemos que jugárnosla por justamente cambiar este modelo de administración local a gobierno local y con eso buscar los instrumentos y las herramientas a nivel local que sean y que permitan fortalecer el sistema democrático para que la gente se sienta mejor representada y que también sienta que su opinión vale y que su opinión es considerada, que yo creo que es lo más importante. Y por otro lado, en los ámbitos de transparencia, mejorar, a propósito de lo que decía Evelyn y otras cosas, cuando uno hace rendición de cuentas, cuando uno hace, y hay espacio hoy día, pero hay que mejorar esos espacios, por supuesto que lo podemos mejorar, o sea, se puede implementar de mejor manera para que la gente tenga mayor conocimiento y pueda hacer control ciudadano también sobre esos temas. Bien, Rodrigo. Sí, yo reforzar un par de ideas que me pude expresar tal vez un poco más apretado, pero la modernización del Estado involucraría eventualmente, creo yo, dentro de este nuevo diseño, la posibilidad de que la inequidad social y territorial que hoy día afecta a una serie de situaciones de las comunas más populares, con menos recursos, con menos per cápita, si se quiere, que esa inequidad afecta, por ejemplo, a la educación, afecta a los espacios públicos, afecta también seguramente a la participación, porque la participación también, de alguna forma,
requiere recursos. O sea, por ejemplo, hacer consultas, hacer plebiscitos, efectivamente, son recursos. Entonces, lo que no puede pasar es que una comuna diga, en realidad, yo no puedo hacer más instancias porque no tengo los recursos, porque esos recursos tengo que ocuparlos para pagar la cuenta de la luz, la cuenta, ¿cierto?, del agua, pagar sueldo, y me quedo sin presupuesto para justamente fomentar la participación. Por eso creo que a lo mejor también debiesen haber fondos de apoyo a las comunas con menos presupuesto para que puedan nivelar hacia arriba la cancha y puedan tener procesos participativos. Pero independientemente de eso, reafirmo la idea de que los instrumentos que estamos utilizando hoy día son instrumentos que fueron funcionales hace un par de décadas atrás, pero hoy día tal vez no lo son. O sea, es un rediseño no solamente de pasar de municipio a gobierno local, sino que también un rediseño de instrumentos para poder recoger la necesidad. Hoy día el ciudadano es un ciudadano distinto, diverso, el componente migratorio, ni hablar, ¿cierto?, con respecto a las comunas que estamos representadas acá, incluso, ¿cierto?, Providencia, la Evelyn ha hecho bastantes cosas al respecto. Entonces, hacernos cargo de esta nueva realidad. Y esa nueva realidad requiere también nueva institucionalidad y nuevos recursos y, por supuesto, nuevos instrumentos. Creo que hay que fortalecer ahí y que no tratar de que la gente participe como nosotros creemos que es la participación, sino que adaptarnos también a cuál es la lógica de participación del nuevo ciudadano para recoger desde ahí, pesquisar cuáles son sus necesidades, que son muy distintas. Hoy día, obviamente, hay generaciones nuevas, hay nuevos vecinos, nuevos migrantes. Yo, en la comuna acá de Estado Central, tenemos hasta 15 nacionalidades representadas en la comuna. Eso es lo que tenemos en nuestro centro de padres apoderados, los colegios, en distintas instancias participan hasta 15 nacionalidades. O sea, comprenderán que la participación de, por ejemplo, inmigrantes, que ellos básicamente se informan por sus redes sociales de los países de orígenes, poco y nada consumen nuestros medios locales, obviamente requiere una estrategia, una segmentación, una acupuntura comunicacional distinta, que sea obviamente bidireccional, para entregar la información de una manera distinta, pero también recoger información. Entonces, esos son los desafíos que requieren un Estado más moderno, más acorde con esa nueva realidad. Claro, bien, la sociedad ha cambiado. Daniel. Bien, yo algo planteé en mi exposición acerca de cómo creo yo que se debe avanzar, ¿eh? Y efectivamente, cuando tú partiste hablando de los comentarios, la gente planteaba claramente dos ideas que quise instalar en mi primera alocución, que fueron que la transparencia no es suficiente, ni es con mucho el tema más relevante para recuperar la confianza. La confianza se recupera solucionando los problemas de la democracia con más democracia y no con menos democracia. Hablé efectivamente de la necesidad de incorporar en este proceso temas como el plebiscito, como el referéndum revocatorio, como la iniciativa popular de ley, de tal manera efectivamente de involucrar de manera permanente, ¿no? Acá en Recoleta uno podría decir, yo no he tenido ninguna toma, ningún paro en 8 años en los colegios porque las comunidades académicas ya son parte de la toma de decisiones permanente. Y eso reconstruye confianza que entre la ciudadanía y la comunidad, ¿no? Y, entre comillas, su autoridad. A mí hasta me cuesta mencionar la palabra. Pero creo que eso, efectivamente, de mejorar la democracia incorporando de manera permanente, temprana y vinculante a los actores, de tal manera que esto no se transforme en este juego de que vais una vez cada 4 años a votar y efectivamente después no tenéis nada que hacer. No tenéis nada que hacer si te estafan, no tenéis nada que hacer si te mienten, no tenéis nada que hacer si hacen justo lo contrario, ¿no? Y efectivamente, yo creo que contener la fuga y parar la corrupción, pero toda la corrupción. Estoy muy de acuerdo con Evelyn en que hay que parar el tema de estas licitaciones brujas y que están arregladas, y en eso es necesario una remodelación, pero también hay que parar los pagos de horas extras que no se trabajan y que están impetrados como derechos en el sistema público, ¿no? Como una forma de aumentar los salarios. Y esto no funciona así. O sea, aquí hay jueces de policía local y muchos funcionarios públicos que reciben de memoria horas extras que la mayor parte de las veces no se hacen, ¿no? Y nadie lo pone sobre la mesa. Eso es robo igual. Es una forma distinta de robarle a la ciudadanía, porque cualquier plata que tú pagas en una hora extra que no se trabaja, ¿no? O en una licitación que pagas de más, o cuando tú, teniendo alternativas más baratas, optas por una alternativa más cara dentro de la licitación, eso tiene que terminar y que ser mucho más fuerte la sanción, y ahí hay que pasar a darle
mayores poderes fiscalizadores a los consejos municipales y a todos los espacios colectivos de gobierno por sobre, entre comillas, las autoridades unipersonales. Yo creo que es tremendamente fundamental ir avanzando, pero ir cerrando todos los flancos. La ausencia de democracia, la ausencia de participación, pero no participación para entender, entrar en la tendencia, sino que participación para transformar. Es decir, que la participación te permita cambiar la forma de los proyectos, de las leyes, de todo. Y eso en nuestro país hoy día no sucede. Gracias. Gracias, Daniel. Alcaldesa Matei. Me alegro enormemente estar de acuerdo con Daniel en lo que acaba de decir. Cuando yo llegué acá, efectivamente me llamaron muchas horas extraordinarias, que venían dándose casi como derechos sindicales hace mucho tiempo. Ustedes que comprenderán que cortar horas extraordinarias es básicamente cortar sueldo. Ha sido muy difícil, pero lo hemos logrado bajar ya en un 30%. Eso es importante porque en realidad todo esto significa menor sueldo directo, porque efectivamente había una práctica de que las horas extraordinarias eran como una conquista sindical. Y la verdad es que la ley no es así. La ley dice que las horas extraordinarias deben trabajarse. Así que han habido muy malas prácticas. Quiero contarles, por ejemplo, cuando me refiero también a formas de robar, que no es necesariamente vía licitación, yo llegué un 6 de diciembre y el 21 de diciembre teníamos que pagar 1.500 millones de pesos en sueldos de profesores, todo lo que es educación y salud. Habían 3 millones de pesos en la caja y tenía que pagar 1.500. Traté de conseguir dinero en los bancos, no podíamos porque estábamos en DICOM. Bueno, finalmente tuve que transferir de la municipalidad. Pero en el último año de la anterior administración, con los mismos colegios, con los mismos alumnos, con los mismos profesores, con los mismos consultorios, con los mismos pacientes, con los mismos médicos, todos tuvieron 4.300 millones de pesos de déficit. Un año después nosotros tuvimos 500 millones de superávit. Entonces yo digo, ¿cómo con los mismos colegios, los mismos todo, pueden haber 4.800 millones de pesos de diferencia en los gastos? Y eso es porque se había contratado a Pedro, Juan y Diego, muchos de los cuales nadie sabe qué es lo que hacían. Y a eso me refiero, y coincido totalmente con lo que decía Daniel, que en el fondo realmente el tema de la probidad es un tema que tenemos que poner muy fuerte, porque creo que de verdad es una de las principales, primero, fuentes de desconfianza de la gente, pero sobre todo, además, es mucho dinero que se desvía a otras cosas cuando en realidad debiera estar yendo en ayuda de mucha gente que lo necesita. Quiero decir además que en el tema de la participación, yo realmente creo que la ciudadanía es muy sensata, muchas veces más que los políticos, la mayoría. Por eso que nosotros, y cuando estoy hablando de participación, no estoy hablando de Twitter, estoy hablando de participación de verdad. Entonces yo propuse el sábado pasado, el fin de semana, que por ejemplo en materias que nos han dividido como sociedad, divorcio, ¿cuántos años nos demoramos en tener una ley de divorcio? Si le hubiéramos dicho a la gente que votara, lo hubiéramos tenido 30 años atrás. ¿Y por qué no preguntarle a la ciudadanía en forma directa, en un plebiscito, junto con alguna otra, que yo creo que debiera ser junto con las elecciones de abril, qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con el tema de eutanasia? ¿Quieren eutanasia, sí o no? ¿Qué pasa con aborto? ¿Aborto libre o aborto por las 3 causales? ¿Qué pasa con pena de muerte o a lo mejor que nadie pueda salir ni un día antes de la cárcel, por ejemplo, en un caso como el asesino de Ámbar? Yo creo que en todas esas materias, por ejemplo, ¿dónde va el 6%? ¿Va a ir a la cuenta individual o va a ir a una cuenta? Yo tengo la impresión que muchas de las cosas que a nosotros nos dividen y que causan años de discusiones estériles y que todos nos estemos, ¿no es cierto?, acusando mutuamente. Yo me acuerdo de la ley del divorcio, lo que fue eso. Yo voté a favor del divorcio, pero todos estaban a favor de la familia. Los que estaban a favor del divorcio, a favor de la familia, los que estaban en contra del divorcio también. O sea, nada se discute, nada se va al fondo, etc. Y yo creo que si le preguntáramos a la ciudadanía, esas cosas se
despejarían del camino en forma súper rápida. Entonces yo de verdad creo, y nosotros estamos viendo cómo implementar muchas más preguntas directas a la ciudadanía en cuanto a qué es lo que quiere. Yo realmente creo que al final nosotros somos solo representantes, ellos votaron por nosotros y no hay derecho que nosotros en el fondo muchas veces estemos poniendo nuestras propias ideologías cuando ellos votaron por uno para otras cosas. Creo que ha habido un divorcio entre lo que la gente quiere y espera y después lo que hacen las personas que han sido electas, que finalmente se deben más a los partidos muchas veces que a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Evelyn. Las palabras finales, Jorge Jara Quemada, presidente del Consejo para la Transparencia. Quería agradecer nuevamente a cada uno de los 4 alcaldes por su buena disposición, su excelente motivación para discutir este tipo de cuestiones. La verdad es que es difícil estar en desacuerdo con las cosas que se plantean, porque yo creo que la mayoría son cosas que nacen, digamos, muy desde el sentido común. Obviamente la transparencia no es el único tema, digamos, para enfrentar la confianza ciudadana, pero yo creo que sin transparencia es difícil poder reconstruir o recuperar confianza ciudadana. Creo que hay muchos otros problemas. El problema de probidad en Chile es un tema, digamos, que se ha venido discutiendo hace mucho tiempo, pero lamentablemente, creo yo, hay muchas medidas que, por sabidas, lamentablemente no se han implementado. Y estamos al debe en muchos de los temas. Agradecer también al diario El Mostrador, a ti personalmente, Héctor, por tu buena disposición y por la excelente conducción. Muchas gracias a todos. Muy bien, con esto damos por terminado este workshop. Le damos las gracias entonces a Evelyn Matei, Daniel Jaude, Rodrigo Delgado. Bueno, ya hace un rato también no tuvo que partir Carolina Leitao y también, bueno, a toda la gente que estuvo conectada desde el Facebook Live a las páginas del Mostrador en este interesante conversatorio.